Empezamos la presentada por el Grupo Socialista con registro 15.587. Venga, que estamos en pleno. 15.587 en relación a los derechos del colectivo LGTBI. Señora Rodríguez Franco. Bueno, presentamos esta moción porque el 28 de junio se conmemora en todo el mundo una dura intervención que tuvo la policía contra el colectivo LGTBI en Nueva York, en 1969. Desde este entonces, cada año se celebra este día por los derechos de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales. El colectivo LGTBI, a lo largo de la historia, ha sido uno de los más maltratados a nivel internacional. Leyes injustas, prejuicios morales y mitos han convertido la vida de millones de personas en un calvario. En la historia reciente en nuestro país ha habido distintos cambios normativos bajo gobiernos socialistas que han facilitado la incorporación de los derechos de esta parte de la ciudadanía y el reconocimiento como miembros de pleno derecho en la sociedad. La inclusión de la igualdad y la prohibición de la discriminación en la Carta Magna propició numerosos avances legales. En la Ley Orgánica 4 del 95 del 11 de mayo se cambió el Código Penal de 1944, que tenía como agravante la orientación sexual, y se incluyeron los delitos de odio y discriminación. En la Ley 3/7 de 15 de marzo se regula la rectificación registral relativa al sexo de las personas y otorgó a las personas transexuales el derecho a registrar su auténtica identidad. Distintas leyes introducen el derecho a la reproducción asistida en parejas del mismo sexo. O la Ley 13/2005 del 1 de julio, donde se modifica el Código Civil en materia de derechos de contraer matrimonio por personas del mismo sexo. Desde Mairena queremos contribuir a la construcción de una sociedad más justa, igualitaria, diversa e incluyente. Y por todo ello, en virtud del expuesto, proponemos al Pleno del Ayuntamiento de Mairena que adopte los siguientes acuerdos. Seguir mejorando e implantando el Plan de Convivencia Escolar para la igualdad de trato para las personas del colectivo LGTBI. Colaborar con todos los medios necesarios a la educación y sensibilización social para el reconocimiento de la igualdad social real de todo el colectivo LGTBI. Instar a los partidos políticos de ámbito nacional a no realizar pactos que supongan la pérdida de derechos del colectivo LGTBI. Fomentar la diversidad de la cultura, el deporte y la visibilidad de sus símbolos en espacios públicos del término municipal. Dedicar con nombres referentes de personas LGTBI, sean del municipio o no, vías de nuestro callejero municipal. Instar a la Consejería de Educación a la aprobación de una norma curricular que incorpore de manera explícita y clara la diversidad de las opciones sexuales, así como una visión no patológica de la transexualidad. Señora Rodríguez Franco, por los grupos. Venga. Gracias, señor presidente. Como ya he comentado y aparece en el propio cuerpo de la moción, el artículo 14 ya nos protege a todos. Realmente nos protege a todos. Es la norma, la Carta Magna que nos hemos dado entre todos y, por lo tanto, ya nos protege de por sí. Por lo tanto, no es suficiente nada más. Y, además, todos, aparte de estar protegidos por nuestra Carta Magna y otra serie de normativas, es algo que está totalmente y absolutamente normalizado, por lo menos en la sociedad española. Si me hablas de otros países, de acuerdo, pero aquí en España está totalmente normalizado esto. Que queréis seguir, como he dicho siempre, seguir estirando el chicle, pero es que al final os quedaréis sin chicle, porque es que ya no hay chicle. Porque esto está normalizado y es algo normal y común en la sociedad. Y ahora, entrando en cuanto a los acuerdos, se establece en el punto 4, fomentar la diversidad de la cultura, el deporte y la visibilidad de sus símbolos en espacio público del término municipal. Eso conculca, en primer lugar, la legalidad y, en segundo lugar, es una
prevaricación de libro. ¿Y por qué? Porque para eso existe la sentencia 564/2020 de 26 de mayo del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, que dice lo siguiente. La Sala fija como doctrina que no resulta compatible con el marco constitucional y vigente y, en particular, con el deber de las administraciones públicas, la utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos, aun cuando las mismas no sustituyan, sino que concurran con la bandera de España y las demás legal o estatutariamente instituidas. Por lo tanto, sería prevaricación. Y en cuanto al punto quinto, dedicar con nombres referentes de personas LGTBI, sean del municipio o no, vías del callejero municipal, vamos a ver. O sea, que da igual, ni por mérito siquiera ya ni siquiera es por mérito, es simplemente, aunque sean miembros del colectivo LGTBI, ya tiene derecho a una calle en Mairena, independientemente si ha beneficiado al pueblo, qué ha hecho, cuál es su función, qué profesión ha desarrollado aquí, qué ha hecho, qué mérito tiene, nada, simplemente por pertenecer al colectivo LGTBI. Oh, de verdad que cada día os superáis más, ¿eh? Muchas gracias, Miguel. Grupo Ciudadanos. Pues sí, gracias, señor presidente. Hay muchas, quizás demasiadas personas que sufren hoy en día la lacra de la discriminación en nuestra sociedad. Y, por tanto, es nuestra obligación educar en igualdad y tolerancia. La igualdad real debe ser nuestro pilar básico, como hemos hablado muchas veces, desde el que debemos construir una gran sociedad. Desde Ciudadanos, de hecho, en nuestra consejería estamos trabajando para ello. Simplemente eso. Gracias. Muchas gracias, Manolita. Por el Grupo Popular, señor Portero. Sí, muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a compañeros de corporación, vecinos que nos siguen por medios telemáticos. Bueno, pues yo no me voy a extender mucho en lo referente a esta moción. Hay algunos aspectos que me han llamado la atención en cuanto al cuerpo de exposición. He echado en falta, ¿no? Pues bueno, que se hablara de datos concretos, ¿no? Que actualmente pues vivimos en nuestro país. Sobre todo que uno de cada 3 países, ¿no? Actualmente se castiga las relaciones homosexuales, que 1 de cada 3 personas homosexuales en España no viaja a determinados países por miedo y que aún hoy por hoy tenemos algunos países que está presente la pena de muerte a personas que tienen esta tendencia sexual. Pero es decir que hay algunos aspectos en lo que refiere a los puntos de acuerdo que evidentemente no entendemos y no podemos compartir, en el sentido en el que, por ejemplo, hemos hablado en el punto 11º, si no recuerdo mal, pues una ordenanza que nos hemos dado todos para el nomenclátor de las diferentes calles de Mairena. Y creemos que evidentemente si una persona, independientemente de su tendencia sexual, que no creo que tenga que ser un aspecto ni de mérito ni de castigo, sino simplemente cumpla los requisitos que se establecen en esa ordenanza que nos hemos dado todos, pues evidentemente tenga su calle y sin ningún tipo de problema. Yo creo que la sociedad mairenera, la sociedad española, es una sociedad completamente abierta, que es una sociedad que tiene asumida esta diversidad que hay en la sociedad y, por tanto, no creo que hoy por hoy tengamos un problema serio respecto a la tolerancia que nos encontramos en la sociedad. Es cierto que hay algunas situaciones puntuales, pero como en otros ámbitos de la vida, en el que todos tenemos que condenarlo, todos tenemos que estar unidos para acabar con determinadas situaciones puntuales, pero vuelvo a decir, hoy por hoy, en nuestra sociedad, somos una sociedad completamente abierta en este sentido, y me atrevería a decir una de las sociedades más abiertas del mundo en cuanto a la tolerancia en las diferentes tendencias sexuales y de ese amor libre que tenemos que tener. Y por otro lado, querría comentar, ¿no?, que hoy por hoy en los centros educativos de Andalucía el tema de la igualdad ya se habla, ¿no? Y es de hecho un tema transversal en multitud de asignaturas,
donde se les habla a los jóvenes, ¿no?, en los diferentes institutos y colegios de nuestra comunidad autónoma, pues temas tan importantes como la diversidad en la familia, la diversidad en el querer, la diversidad que tenemos y la libertad de cada ser humano en querer de manera libre, independientemente de a la persona que sea. Por lo tanto, esta es nuestra postura respecto a esta moción que presenta el Grupo Socialista. Muchas gracias, señor portero. Por el grupo adelante, señora Pérez. Hola. Os voy a pedir, por favor, un minuto, medio minuto, porque tengo que decir que nuestro grupo municipal está un poco mal, está dividido. Está pasando esto de Mónica en la calle, nos están llegando fotos, acaba de llegar la Guardia Civil armada hasta los dientes, con las porras, con los chalecos antibalas, Entonces me están diciendo, por favor, hazte de alguna manera eco, porque hemos venido aquí porque hemos decidido que somos representantes de la ciudadanía, está claro, y hay que estar aquí porque hay otros compañeros que están en la calle. Nos repartimos, pero también es como llevar al Pleno y traer algo que le afecta a la ciudadanía. Además, a una familia como la de Mónica, que es que... No lo es. Solo quería decir una cosa porque no sabía cómo interpelar a Sole, que era que la Comisión Judicial está usando una frase que ha dicho Sole que no es verdad y solo quería que la llamara. Entonces no sabía cómo hacérselo llegar. Y aprovecho este momento para decirle, por favor, si puede ser que en algún momento salga y llame a la Comisión Judicial para decirle que Mónica en ningún momento ha querido abandonar su vivienda, simplemente. ¿Vale? Pues... Punto y aparte. Lo siento y muchas gracias. Siento romper con la normalidad del Pleno, pero la situación lo requiere. Mis disculpas honestas. Con respecto a la moción, estamos a favor de luchar, de favorecer, de visibilizar y de celebrar los derechos de las personas gays, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales. No queremos permitir de ninguna de las maneras la discriminación, el odio y la intolerancia y que echen raíces en nuestra sociedad, porque destruyen nuestra pluralidad, nuestra riqueza y los propios fundamentos de la sociedad, dejándola dañadas por generaciones. La moción vemos que va en esta línea sensibilizadora y por esa razón vamos a apoyarla con un voto positivo. Sí que nos gustaría resaltar un par de cuestiones. En primer lugar, que la historia del activismo LGTBI es una historia de lucha y dignidad muy potente. Una historia que le da voz a los sectores de la población marginalizados, silenciados, vilipendiados y machacados por no seguir los mandatos de género tradicionales, por romper con el binarismo sexual y con la heterosexualidad normativa. El precio que pagan estas personas por mostrarse en público como son y sin sentir vergüenza es muy alto, demasiado. Estamos hablando de homofobia, de bifobia, de crímenes de odio, de transfobia especialmente, de repudios y de un sinfín de actos y actitudes que pueden ir desde discriminatorias simplemente a ser acciones criminales en distintas partes del mundo. Por tanto, todo nuestro respeto y nuestra admiración por todas aquellas personas, colectivos y movimientos que se comprometen con la defensa de estos derechos porque son de una valentía inigualable. En segundo lugar, que gracias a la lucha por los derechos de la comunidad LGTBI se han ido alcanzando conquistas y avances importantes, así como reformas legislativas muy interesantes que han sido nombradas en la moción. No obstante, esta es una historia con muchas más sombras que luces y el camino por recorrer todavía es muy, muy largo. Lo decimos para no correr el riesgo, si no hablamos de determinados datos y realidades, de empezar a pensar que la igualdad está conseguida, como ha dicho el señor Espinar. La igualdad está conseguida porque, hombre, es que los homosexuales se casan en este país. Claro, lo hemos escuchado ya miles de veces con las mujeres. ¿Pero qué más quieren? Si ya han conseguido todo, incluso tienen más derechos que los hombres, le han dado la vuelta a la tortilla. Esto está muy lejos de ser una realidad, igual que está muy lejos de ser verdad que exista la igualdad para las personas LGTBI. Pongamos el ejemplo, ¿no? Se habla de los derechos civiles de estas uniones entre personas del mismo sexo, pero se nos escapan datos horribles sobre la discriminación que sufren estas personas en nuestro país, por poner un ejemplo, en el ámbito laboral.
Para este pleno traemos algunos datos de un informe de UGT de 2020 sobre la discriminación de las personas LGTBI en el ámbito laboral. La encuesta señala que los actos discriminatorios contra estas personas están muy presentes en los centros de trabajo. El 75% de las personas trabajadoras reconocen haber visto algún tipo de agresión verbal hacia lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales en el trabajo. Las personas trans siguen siendo las más vulnerables, con más del doble de desempleo. El 44% de las personas LGTBI ocultan su orientación sexual por miedo a perder el trabajo. En Andalucía, los datos de los encuestados nos dicen que el 42% de ellos ha tenido miedo de confesar su orientación sexual por miedo a perder el trabajo, en Andalucía. El estudio destaca que el 40% de las personas trans asegura haber sido rechazadas en entrevistas por prejuicios y que el 70% casi de los encuestados heterosexuales piensan que estas personas en realidad tienen muchas menos oportunidades. También es preocupante el tema de la violencia sexual en el ámbito laboral, ya que casi un 20% asegura haber sufrido este tipo de violencia. Estos son datos concretos y testimonios que avalan este sufrimiento abstracto del que habla la moción. Y hay que conocerlos un poco, porque si no, seremos incapaces de empatizar con este sufrimiento y de comprometernos con la transformación social. Por último, queremos hacer alusión a la dimensión municipal de esta moción, que quizás sea la que nos pueda competir un poco más. Estamos de acuerdo con los puntos señalados y nos gustaría ir un poco más allá en el compromiso y proponer un punto nuevo, que sea la elaboración del primer plan municipal para las personas LGTBI de Mairena del Aljarafe y que cuente con la participación de diversos colectivos, tanto para hacer un diagnóstico preliminar de la situación como para proponer acciones frente a la discriminación. Por otro lado, nos gustaría añadir otros compromisos a políticas y acciones que ya están en marcha. 3. La inclusión de las perspectivas de diversidad sexual e identidad de género en las políticas municipales de juventud. Formación continua de toda la plantilla pública en materia de género y diversidad, especialmente de quien pueda tener contacto directo con colectivos LGTBI. Y desarrollo de talleres y campañas preventivas de acoso escolar en institutos por LGTBI-fobia, en colaboración con organizaciones sociales LGTBI. Gracias. Muchísimas gracias, señora Pérez. ¿Alguna intervención más? Nada. Bueno, pues entiendo que... Venga, señora Rodríguez Franco. En el último punto, donde planteas desarrollo de talleres y campañas preventivas de acoso, tendría que decir seguir desarrollando talleres y campañas preventivas de acoso en institutos y tal, porque eso se hace. Este año, con el tema de la pandemia, no hemos podido realizarlo, pero todos los años hacemos una campaña en los colegios y también en los institutos para visibilizar los problemas que tiene el colectivo. Entonces, incluiría seguir desarrollando. Vale, pues perfecto. Lo estamos así, lo aceptamos entonces en este sentido. Vale, pues venga, pasamos a la votación. Grupo Vox, en contra. Grupo Ciudadanos, abstención. Grupo Popular, en contra. Grupo Adelante, a favor. Grupo Socialista, a favor. Gracias, compañeros y compañeras de corporación.